Agradezco muchísimo que haya aceptado esta invitación a hablar dentro del ciclo de conferencias que hemos organizado en torno a la exposición Leonardo y la copia de Mona Lisa. David es doctor en Historia del Arte. Desde 2009 fue profesor en la Universidad de Granada de esta asignatura y allí dirigió un importante proyecto sobre las copias, un proyecto internacional sobre las copias, y hasta que en 2020 se incorporó al Museo del Prado como jefe de Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1800. Es, por tanto, yo creo que la persona idónea para hablarnos esta tarde sobre las copias de Leonardo y obras a él atribuidas en el siglo XVII en la España de los Austrias. Así que muchas gracias, David, por tu presencia esta tarde y sin más te cedo la palabra. Muy buenas tardes. Es también para mí un gran placer que esta sea la primera intervención del año 2022 en lo que se refiere a mi actividad académica y que sea aquí en el Museo del Prado en compañía de todos ustedes. Esperemos que este año nos depare ya por fin la deseada terminación de esta pandemia que parece no concluir nunca. Muchísimas gracias a la doctora Ana González Mozo por la generosa y cariñosa presentación que ha hecho de mi persona y también por haberme cursado la invitación para hablar en el ciclo de conferencias que se ha asociado a la exposición por ella comisariada sobre la Mona Lisa, la copia de Mona Lisa que el Museo del Prado posee y el taller de Leonardo da Vinci. Cuando Ana González Mozo, en su condición de comisaria, me cursó esta invitación, pensé que podría ser interesante como aproximación al tema complementario a lo que las otras 3 conferencias del ciclo han ido tratando, hablar de las copias de Leonardo da Vinci que hubo en España en la época de los Austrias y también de otras obras que no son exactamente copias que se atribuyeron a este autor en aquel mismo periodo. Y así, de algún modo, pues podríamos tener una visión complementaria a lo que supone la consideración de la copia de Mona Lisa del Prado en sí, que abordó la doctora González Mozo. Por otro lado, la visión del taller vinciano, que ofreció el jefe de departamento del Louvre, Vincent de Liévin, y también el estudio más reciente de la copia en el contexto medieval que el profesor colega de la Universidad de Santiago de Compostela acometió en fechas recientes. Por mi parte, pues retomo ya dentro de la Edad Moderna ese discurso a propósito de la copia, pero como les digo, focalizado en la figura de Leonardo y en la España de los Austrias. El haber también propuesto este argumento tiene que ver, como ha mencionado Ana González, pues con una experiencia previa a mi incorporación al Museo del Prado, la dirección de un proyecto I+D sobre el fenómeno de la copia pictórica, pues que me cupo el honor de dirigir entre los años 2015 y 2018, y también la tarea que nos ha encomendado a la propia Ana González Mozo, al profesor Joan Bolina Figueras, director del Departamento de Pintura Gótica, y a mí mismo, nuestro director Miguel Falomir, de repensar el modo en el que la pintura leonardesca va a ser expuesta en el Museo del Prado y, en consecuencia, crear unas nuevas salas para Leonardo y su influencia en el arte europeo del siglo XVI, tarea que tenemos ya muy avanzada, que esta mañana en la rueda de prensa que nuestro director Miguel Falomir ha dado anticipando las actividades de 2022 ya ha sido mencionada y que contamos pues con poder ofrecerles ya como una experiencia totalmente madura y por tanto lista para ser abierta al público en las próximas semanas. Bien, pues dicho todo esto, quería también agradecer a Paloma Málaga la impecable tarea de organización de todas las conferencias que van circulando por este auditorio. Cuando nos acercamos a la figura de Leonardo da Vinci, nos encontramos ante un individuo capaz de generar tal cantidad de reflexiones, de pensamientos, de ideas, de propuestas técnicas, de innovaciones artísticas que
nos da la sensación de estar ante un legado inagotable. Verdaderamente lo que aportó este individuo a la historia de la cultura occidental fue de tal magnitud que, por más que son abundantísimos los estudios dedicados a su persona, a su aportación, parecen nunca agotarse. Y en este sentido, voy a intentar, dentro de ese potencial tan inmenso que la figura de Leonardo ofrece, acercarles pues, a esta pequeña reflexión sobre cómo él fue conocido de una forma equívoca, pero de una forma también, podríamos decir, ajustada a la realidad en la España de los siglos XVI y XVII a través de copias y de obras que se le atribuían. Cuando hablamos de la presencia de Leonardo en España, hemos de referirnos necesariamente a lo que fue el halo, la estela de su creatividad, puesto que él en persona nunca estuvo en el territorio de la península ibérica, nunca tuvo una visita presencial y por tanto no pudo interactuar en primera persona con los individuos que poblaban nuestro territorio y que podían tener cierto interés o protagonismo en lo que sería el medio artístico y cultural. Pero, sin embargo, su fama sí que llegó de forma bastante intensa y rápida a la España de entonces, y también fueron numerosísimas las obras que se le atribuyeron tanto en colecciones de la realeza como de la nobleza, dentro y fuera de la corte, dentro y fuera de la Villa de Madrid o de lo que fue la breve experiencia de capitalidad de la ciudad de Valladolid. Al mismo tiempo, también llegaron algunas obras originales indiscutibles de Leonardo, pero hasta donde sabemos, estas no fueron pinturas, sino que se trató de un conjunto de manuscritos preservados, como seguramente que muchos de ustedes saben, por suerte, en nuestra cercana institución hermana, la Biblioteca Nacional de España. Sí que llegaron a España manuscritos de Leonardo, que ejercieron además una influencia considerable en ciertos aspectos, sobre todo científico-técnicos, podríamos decir. La Academia de San Fernando dedicó a esta cuestión una exposición el año pasado, que es posible que muchos de ustedes hayan visitado, pero lo cierto es que hasta donde llega el conocimiento actual no hubo en la España de los Austrias ninguna obra artística original de Leonardo, ninguna pintura. No hubo ninguna pintura original de Leonardo y aún así se le atribuyeron decenas de ellas, basándose a veces en circunstancias de una cierta objetividad y en otras en circunstancias del todo caprichosas, como intentaré poco a poco desgranarles en la intervención de esta tarde. Para ello voy a proponerles que hagamos 3 consideraciones del fenómeno, eligiendo, en primer lugar, un edificio cercano a donde nos encontramos, que contó con un papel de enorme relevancia en la vida artística y cultural de la época de los Austrias, el monasterio del Escorial, y lo que allí se atesoró considerado obra de Leonardo. Vamos, por tanto, a dedicarnos en este primer punto, que comenzaré enseguida, a hablar un poco de qué ocurrió en el Escorial referido a Leonardo da Vinci. Luego nos acercaremos a Madrid y haremos otro tanto considerando qué se atesoró en el antiguo Alcázar de los Austrias, ya saben ustedes, la que fue la principal residencia de la monarquía hasta su destrucción en un incendio en 1734, y el tercer punto me llevará a hacer un rápido recorrido por distintos lugares de la geografía española, fuera de Madrid y fuera de la corte, donde también podremos apuntar algún elemento relativo a la valoración de obras que en su día se consideraron de mano de Leonardo. Por tanto, fíjense, partimos de esta cierta paradoja. Una fama recibida firmemente en la península ibérica, un número alto de obras a él atribuidas, pero hasta donde sabemos, todas estas obras que se le atribuyeron o eran copias o no tenían en realidad que ver con su producción artística, sino que estaban tan solo relativamente relacionadas. Ahí un poco estriba esa paradoja inicial que intentaré ahora poco a poco ir desgranando. Partimos, por tanto, como les decía, de estos 3 puntos, el primero de ellos relativo al monasterio del Escorial y lo que allí ocurrió relacionado con la figura de Leonardo.
El monasterio del Escorial, como todos ustedes saben, pues reviste un interés simbólico primordial para la Casa de Austria, en tanto que va a ser el edificio en el que descansen los restos mortales de los distintos integrantes de la dinastía, y al mismo tiempo pues irá configurándose como un gran centro artístico y cultural que pretende transmitir no solo a los nacionales, sino también a los extranjeros. Muchas veces casi que parece que la preocupación mayor es aquella que el Escorial proyecte una imagen adecuada hacia los visitantes extranjeros de la propia monarquía. Y en este sentido, ya desde la época fundacional con Felipe II, se fueron teniendo toda una serie de prevenciones, toda una serie de iniciativas para convertir al edificio en un importantísimo relicario, podríamos decir, no solo de reliquias físicas de los santos, sino también de testimonios selectos del arte europeo, con una especial atención a los grandes maestros del Renacimiento, tanto italianos como flamencos. Y en este sentido, vamos a encontrar cómo en el Escorial, durante los siglos XVI y XVII, se van a ir reuniendo una serie de obras de arte que en su día se consideraron originales de Leonardo. Antes de adentrarnos en el comentario de obras concretas, sería interesante tener en cuenta un par de premisas. No solo existe este deseo de reunir en el Escorial obras singulares que trasladen la magnificencia de la monarquía española a través de su gusto artístico y de su capacidad de coleccionismo, sino que también el monasterio del Escorial, por una serie de circunstancias que todavía hoy no acabamos de tener claras, fue un lugar donde resultaba relativamente posible realizar copias de estas obras maestras que allí se reunían. No sabemos hasta qué punto los frailes jerónimos que poblaban este monasterio fueron proclives a acoger a copistas, a lo mejor incluso alguno de los mismos frailes actuó en distintos momentos como tal, algún caso tenemos documentado de que así fue, pero lo cierto es que copiar las obras del Escorial no era algo imposible, era algo relativamente asequible hasta donde podemos saber. Y por otro lado, otro elemento que será interesante que tengamos presente es cómo algunos de los frailes jerónimos que poblaron el Escorial a lo largo de los siglos XVI y XVII fueron personalidades con un rango intelectual lo bastante alto, como para desarrollar una dimensión de crítico de arte. Hay al menos dos figuras muy claras en este sentido, el padre Sigüenza y el padre Francisco de los Santos. Ambos nos dejaron una serie de valoraciones críticas de las obras que allí se atesoraban, lo cual es bastante excepcional en el contexto de la España de entonces, puesto que no solemos conservar por escrito el pensamiento que los clérigos de alto nivel podían tener, o de un nivel intermedio, podían tener a propósito de las obras de arte. Por tanto, fíjense, el Escorial es, podríamos decir, un auténtico crisol de coleccionismo, copiado y reflexión crítica. Eso va a ser algo que no se va a dar en ningún otro real sitio, tal y como se dio en el propio Escorial. Y eso nos va a ayudar a poder sacar mayor partido del estudio de su colección frente a lo que ocurre en otros lugares dentro de esa red de los palacios de la monarquía. Y bueno, fíjense, ya aterrizando lo concreto, como les decía, hubo un deseo dentro de ese afán de reunir obras muy selectas en el Escorial de que algunas de ellas fueran de Leonardo. Y como tal, se consideraron varias. Ahora les voy a enseñar aquellas de las que tenemos conocimiento a día de hoy. Muchas de las obras que el Escorial atesoraba por entonces, como saben, fueron sustraídas por la francesada y sufrieron procesos de robo y devolución que nos han impedido en muchos casos el poder conocer con exactitud qué fue lo que allí hubo. Pero tenemos un conocimiento relativamente amplio como para poder hacer algunas valoraciones a propósito de lo que se refiere a estas copias y versiones de Leonardo. Y bueno, fíjense, en este sentido, estuvo en el Escorial, considerada como original de Leonardo da Vinci, esta Santa Ana con la Virgen y el Niño que hoy día tenemos nosotros en el Museo del Prado. Se trata de una pintura que
ingresó en una fecha ya avanzada del gobierno de los Austrias, 1664, fue comprada en Italia a un aristócrata genovés, el marqués Serra, y entregada al rey Felipe IV, quien a su vez decidió enviarla al capítulo vicarial del monasterio del Escorial. Y fíjense, sería una de estas obras de las que tenemos una reflexión crítica de un fraile jerónimo que habitó en el monasterio por entonces, este padre Francisco de los Santos. Nos dice, original excelente de Leonardo, que hace mucha ventaja en la idea, en la ejecución, en el trato, en el dibujo, en las tintas, en la dulzura y últimamente en todo. Fíjense, si un poco sintetizamos este mensaje y lo trasladamos al castellano actual, viene a decir que es una obra perfecta, que lo tiene absolutamente todo, que es una pintura redonda que cumple con todos los requisitos de lo que puede ser la creatividad pictórica. Y bueno, en realidad, por más que se tuviera entonces como un original, hoy día sabemos que es una buena copia antigua de la Santa Ana con la Virgen y el Niño que conserva el Museo del Louvre. Tienen a su izquierda el original, a la derecha esta copia del Museo del Prado. Y fíjense cómo, aunque las figuras se repiten de una manera prácticamente idéntica, sí que hay ciertos cambios bastante sustanciales, tanto en el color de la indumentaria. Fíjense incluso cómo hay confusión en el modo en el que los paños, que en una obra son únicos, en la otra se desdoblan. Parece como si la Virgen llevase un doble manto, cuando en realidad en la obra original solo lleva uno. No solo hay este cambio de color en las figuras, sino también elementos del paisaje que oscilan de forma muy considerable. Fíjense pues cómo en la copia del Prado, a la derecha, pues nace un árbol seco del hombro de Santa Ana, elemento que no está en el original, cómo las montañas del fondo son reinterpretadas de una forma totalmente distinta, dando enorme protagonismo a ese peñasco de la parte derecha, cómo aparece un pueblecito con un camino que no está en absoluto en el original de Leonardo, y todo ello, como Ana González Mozo muy bien ha investigado, y podemos ver en la exposición de Mona Lisa, abierta, recordemos, hasta el 23 de este mes, pues se debe a que circulan en el entorno de Leonardo cartones, dibujos que son reaprovechados a escala 1:1 por parte de los jóvenes artistas que están en su ámbito más cercano. Y aquí esta obra del Museo del Prado, antes en el Escorial, pues sería uno de esos casos, de aprovechamiento de un cartón que luego pues se interpreta cromáticamente de forma distinta y al que se le añaden todos estos elementos de fondo que estamos viendo. El monasterio del Escorial tuvo una segunda copia de este mismo tema y por igual se pensaba que era un original. Se trata de la que tienen aquí, en este caso, a la izquierda. La del Museo del Louvre, la que parte de la composición, la auténtica de Leonardo, a la derecha. Y fíjense, de nuevo, este fray Francisco de los Santos nos dice que es la misma inventiva del otro que está en el capítulo del vicario, es decir, el que hemos visto en la diapositiva anterior, que dijimos era original del mismo autor, solo que ésta la significó con más sombras, pero es famosa. Por tanto, fíjese, están de algún modo dando por bueno que Leonardo hiciera varias veces la misma composición de su propia mano y que aquí quisiera acentuar ese claroscuro, ese mundo de las sombras que dice Francisco de los Santos en esta copia que todavía hoy se conserva en el propio Escorial. Y fíjense cómo de nuevo aquí jugamos con la fidelidad y con la innovación frente al original. Por ejemplo, la masa boscosa que vemos a izquierda y derecha en la copia, creando una especie de hornacina verde en torno a las sagradas figuras, no está en absoluto presente en el original de Leonardo, pero sí que hay una fidelidad mucho mayor en toda la base rocosa, en todo ese interesantísimo estudio de estratificación geológica que hace Leonardo en esta especie de basamento natural para las figuras, que sí que está recogido con bastante fidelidad en la copia, en esta segunda copia del monasterio del Escorial. El reflexionar sobre la infancia de Jesús, sobre su relación con la Virgen, incluso el presentarle con la figura de un cordero, haciendo ver al espectador que él asume desde su tierna infancia la condición que le viene dada de redentor,
Es algo muy habitual en el arte florentino del Renacimiento, no es algo exclusivo de Leonardo, aunque Leonardo sí que incidió en ciertos aspectos, digamos, experimentales a la hora de representar esta iconografía. Aquí, por ejemplo, para establecer esos paralelismos, les traigo esta pequeña tablita de Rafael, propiedad del Museo del Prado, la llamada Sagrada Familia del Cordero, forma parte de nuestra colección y que nos sirve para entroncar también esas relaciones de Leonardo en esta temática con los artistas de su tiempo. Pero, como les decía, Leonardo da Vinci tuvo una preocupación especial entre los otros varios miles de preocupaciones especiales que él tuvo, en tanto que individuo absolutamente genial y desbordante, por estudiar el elemento compositivo del niño Jesús que abraza al Cordero. Tenemos en sus cuadernos varios folios que atestiguan esa curiosidad de Leonardo por examinar en concreto ese grupo compositivo del niño con el Cordero. Y fíjense, aquí les traigo este folio de la colección del Paul Getty Museum de Los Ángeles, donde podemos ver esos estudios originales de Leonardo, preocupándose por esa forma de componer la figura del niño Jesús abrazando al Cordero. Aparte del mensaje cristiano, es bastante probable que aquí hubiera también un trasfondo de tipo neoplatónico, de la filosofía que la élite florentina practicaba en el siglo XV y principios del XVI, en tanto que la reunión armoniosa de la criatura inteligente, la criatura sublime, Jesús, con la criatura animal, el Cordero, la fusión y equilibrio de ambos principios era uno de los planteamientos filosóficos que abordaba esta escuela neoplatónica. Estos esbozos de Leonardo con el niño y el Cordero en ocasiones produjeron alguna obra concreta, como la Santa Ana con la Virgen y el Niño que acabamos de ver, a la cual corresponde el recorte de la parte derecha, y en otros pues no, en otros quedaron siempre en su condición de esbozos en los cuadernos de Leonardo, pero sí que crearon, parece en su entorno, una cierta tendencia a extrapolar este tema y tratarlo de manera individualizada, es decir, a realizar pinturas exclusivamente con el tema del niño Jesús abrazando al Cordero o San Juan Bautista abrazando al Cordero. Y en este caso, pues fíjense, aquí les traigo dos ejemplos relacionados con el coleccionismo español. En el centro, este anónimo de ámbito vinciano, que sabemos que estuvo en España en el siglo XVII y que la segunda mujer del rey Carlos II, la reina Mariana de Neoburgo, regaló a su confesor para que a su vez este confesor lo mandase a una capilla dedicada a la Virgen de Loreto en la localidad de Chiusa, en el norte de Italia, donde todavía hoy se conserva. En esta localidad de Chiusa hay un auténtico tesoro de arte procedente de Madrid, por donación de esta reina Mariana de Neoburgo a su confesor, que se llamaba el padre Gabriel Pontificer. Y a la derecha, una pintura que puede verse en la exposición de Ana González Mozo, perteneciente a la Casa de Alba, siempre con esta temática del niño abrazando al Cordero. Aquí, discúlpenme que he rotulado más la diapositiva, tenemos la cruz que le identificaría más bien como San Juan Bautista Niño, pero ya ven ustedes que repite exactamente el mismo modelo, que pertenece a la Casa de Alba y fue tenida como una de las principales pinturas de la propia casa. Posiblemente Ana nos propone que puede estar en el ámbito de Cesare da Sesto, una obra de gran calidad que nos habla de esa extrapolación de un elemento de una composición mayor a convertirse en un tema principal de un determinado cuadro. Esa temática estuvo en otros lugares monásticos, más o menos de ámbito madrileño, representados por esta obra, Santa Ana, la Virgen y el Niño, copia de una composición perdida de Leonardo que ingresó en el Museo del Prado entre los fondos del Museo de la Trinidad. Esta obra, pues de nuevo, nos pone en esta órbita de composición con las tres figuras sagradas y el niño abrazando al Cordero. José María Ruiz Manero, un estudioso de el legado de Leonardo en España, que aportó mucho de lo que esta tarde les voy a contar, propuso que el autor de esta copia fuera un tal Brescianino, pero no tenemos una certeza absoluta a propósito de ello. Y fíjense, pues vamos a ir viendo en los minutos que nos quedan de charla esta tarde, cómo
El principal responsable de introducir el lenguaje pictórico leonardesco en la península ibérica fue, curiosamente, un individuo que tuvo un trato bastante periférico con el propio Leonardo. Un pintor activo en la ciudad de Milán llamado Bernardino Luini, que no fue nunca miembro del taller en un sentido estricto de Leonardo, en los años en el que el propio Leonardo estuvo en Milán, pero sí que estuvo siempre muy atento a todas las novedades, a las propuestas que emanaban del ámbito del taller de Leonardo. Y este Luini pues produjo toda una serie de obras de una estética marcadamente leonardesca, pero también imbuida de su propia personalidad, que al final son las que más abundantemente llegaron a España y con mayor frecuencia se tuvieron de forma confusa como originales de Leonardo. Y en este sentido, pues el monasterio de las Descalzas Reales conserva, siempre con esta temática del niño con el cordero, una copia de Bernardino Luini, la que ven a su derecha, cuyo original se conserva en la Pinacoteca Ambrosiana de Milán y sería la que tienen a la izquierda para poder hacer la confrontación. Por tanto, esa temática del niño con el cordero, tratada de forma aislada, fue muy vinculada a Leonardo y a menudo considerada obra suya, aun cuando no lo fue en el coleccionismo español. Acabo de mencionarles la figura de Bernardino Luini, pero seguro que muchos de ustedes ya la conocen sobradamente. Este artista fue autor de otras tantas obras presentes en las colecciones reales durante los siglos XVI y XVII. Y una de ellas, con una fortuna muy especial, fue esta Sagrada Familia con el Niño Jesús y San Juanito, abrazándose en un abrazo fraterno que les lleva a besarse, como pueden ver, una obra que estuvo en el monasterio del Escorial desde 1574, que pasó sucesivamente al Museo del Prado y que se tuvo desde origen como un original de Leonardo. De hecho, cuando se redacta la lista de lo que Felipe II va donando al monasterio del Escorial, estas listas reciben el nombre de las entregas. Se dice que se trata de una tabla en que está pintada Nuestra Señora con su hijo y San Juan, desnudos, y José, de mano de Leonardo da Vinci, de noche. Por tanto, fíjense, se da como una obra original de Leonardo, aun cuando tenemos hoy día la certeza de ser de este Bernardino Luini del que ahora les hablaba. Es bastante curioso cómo cuando la obra lleva ya algún tiempo en el Escorial, Francisco de los Santos, este fraile jerónimo bastante erudito, traslada en sus escritos que algunos la consideran obra de Miguel Ángel. No tiene absolutamente nada que ver con el arte de Miguel Ángel, pero esto nos da también la idea de cómo cuando un nombre extranjero sonaba, estaba envuelto en fama, pues se tendía a utilizar como una etiqueta intercambiable de una manera un tanto ligera, incluso para gente entendida, aunque dice Francisco de los Santos, más parece de Leonardo da Vinci. Bueno, esta pintura ahora en el Prado está siendo restaurada por nuestra compañera Almudena Sánchez y será una de las que podrán ustedes ver en todo su esplendor en este proyecto de salas leonardescas que esperamos poder ofrecerles en las próximas semanas. Se encontró durante un tiempo en la iglesia vieja del Escorial. Fíjense, esta iglesia vieja o de prestado es la dependencia en la que se oficiaba misa mientras se estaba edificando la gran basílica del monasterio, y cuenta con un papel simbólico muy especial, puesto que en los nichos que pueden ver en la parte inferior, a izquierda y derecha, en estos altares colaterales, estuvieron descansando durante un tiempo los cuerpos del emperador Carlos V y de su mujer, la emperatriz Isabel de Portugal, de tal manera que todo lo que se asociaba a este lugar tenía un halo especialmente prestigioso por ser el sitio en el que, de forma provisional, estuvo descansando el emperador Carlos V. Eso lleva, por ejemplo, a que el entierro de Tiziano, que colgaba sobre la tumba del propio emperador, aquí la ven a su derecha, fuera una pintura muy copiada. La gente quería tener lo que el propio emperador tenía sobre su tumba. Y eso también explica pues, la cierta fama que esta pintura que acabamos de ver tuvo sobreañadida, porque estuvo un tiempo vinculada a este espacio tan especial. En este sentido, pues podíamos, aunque no voy a detenerme mucho en ello, podíamos reflexionar sobre cómo
Bernardino Luini parte de la lección leonardesca y compone una especie de collage imaginativo de distintas obras de Leonardo para hacer esta creación suya. Algunos autores han interpretado esta Sagrada Familia de Luini como si fuera una reagrupación de los niños que esta obra de Leonardo que tienen a su izquierda, la Virgen de las Rocas, hubiera hecho la Virgen, como si la Virgen hubiera invitado a los niños a acogerse bajo su regazo, y la figura del ángel se hubiera transmutado en un San José. Esa idea de reconfiguración de Bernardino Luini pues va a hacer que a menudo su obra fuera confundida con la del propio Leonardo. Bueno, pues esta Sagrada Familia de Luini va a ser copiada dentro del monasterio del Escorial. Aquí les enseño una de las copias realizadas, seguramente hubo más que se han perdido con el paso del tiempo, por este pintor llamado Rodrigo de Holanda, y fíjense cómo añade en lo que sería la parte central izquierda, la parrilla, para indicar su pertenencia y su vinculación al monasterio de San Lorenzo. Estas copias de la Sagrada Familia de Bernardino Luini estaban hechas para ornar algunas de las celdas de los frailes jerónimos que habitaban en el propio monasterio. Y como idea del éxito que tuvo, esta variación que podemos encontrar en la obra de la derecha, una pintura que estuvo en la colección real española y que con todo el expolio y las consecuencias de la guerra de independencia acabó en ese llamado equipaje del rey José, que luego fue regalado por Fernando VII al duque de Wellington y hoy se encuentra en Londres en Apsley House. Para dar idea de cómo fue una obra célebre a lo largo del tiempo, les presento esta copia del siglo XVIII de escala reducida de la misma Sagrada Familia de Luini, que se llevó a cabo por parte de un jerónimo copista ya más tardío, Fray José de los Santos, y que hoy día se conserva en el Palacio de Riofrío. Este tema de los niños abrazándose bajo el regazo de la Virgen fue también uno de esos temas extrapolados. En el caso de Bernardino Luini, él mismo pues realizó composiciones donde el abrazo de los niños se convierte en un tema por sí mismo y luego de eso hay derivaciones, copias a su vez. Aquí, por ejemplo, esta que perteneció a la reina Isabel de Farnesio y que hoy se integra en las propias colecciones del Museo del Prado. Seguimos todavía en el Escorial y allí pues hubo una obra también atribuida desde origen a Leonardo, de la que no hemos encontrado el original del que todo parte. Era una era una Virgen con el Niño, San Juanito y ángeles, y se consideraba igualmente original de mano de Leonardo, como pueden ver en la cita de El Padre de los Santos que aquí les traigo. Este original de mano de Leonardo desaparece con la francesada. Tenemos una versión bastante buena en esta capilla de Chiusa, en el norte de Italia, de nuevo como regalo que hizo la reina Mariana de Neoburgo a su confesor, sería la que tienen a la izquierda. Tenemos en el centro una copia bastante mediocre, pero interesante como documento, que se conserva en el propio monasterio del Escorial, y en el Museo del Louvre hay una obra de Bernardino Luini, no idéntica, pero muy parecida, que una vez más nos hace pensar que aquello que se creyó original de Leonardo hubo de ser una buena obra de Luini, que luego, como les digo, salió del monasterio con la francesada. Ya para concluir lo que sería este repaso leonardesco por el monasterio del Escorial, una obra muy singular de la que por desgracia no nos queda ningún resto material. Sabemos que Felipe II regaló al monasterio una copia a escala real, eso sí, hecha sobre tela, el original ya saben ustedes que está hecho sobre muro, de la Última Cena de Leonardo. La Última Cena de Leonardo fue seguramente la obra de más fama en vida del propio artista. Hoy día la obra más célebre de Leonardo, y Ana González lo sabe muy bien, es la propia Mona Lisa. Pero en vida de Leonardo la obra de mayor fama fue el refectorio de Santa María de las Gracias con la Última Cena que él pintó con una técnica muy experimental. Bueno, Felipe II se hizo con una copia a escala real de la Última Cena de Leonardo y la donó al monasterio del Escorial, disponiéndose en el refectorio del colegio. Por desgracia, pues con la invasión napoleónica, la obra fue enrollada, enviada a París,
luego se devolvió, pero se devolvió en un estado tan lamentable que prácticamente estaba deshecha y no se conserva ningún resto de la misma. Pero era una copia interesantísima, tanto por lo que era en sí misma, por la historia que la rodeaba. Porque fíjense, esta copia de la Última Cena, antes que en el Escorial, estuvo en la sala capitular de la Catedral de Valencia. La sala capitular de la Catedral de Valencia luego se transformó en un sitio que muchos de ustedes seguramente conocerán, la Capilla del Santo Cáliz, donde se venera esta reliquia que, según la tradición, pues es el Santo Grial de la Última Cena de Jesús. Y de hecho, aunque no vamos a entrar en esta cuestión teológica, pero posiblemente muchos de ustedes recuerden cómo cuando el Papa Ratzinger estuvo en Valencia, él veneró el Santo Cáliz como si fuera una reliquia auténtica. No quiero entrar ahí, simplemente darles esta información. Por tanto, fíjense qué instalación tan singular hubo con la Última Cena de Leonardo, dispuesta posiblemente en uno de estos paños laterales de la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Entonces, como les digo, era la sala capitular donde se reunía el capítulo. Felipe II pasa por allí en 1586 y se le regala para el monasterio del Escorial de Valencia, viene a ocupar esa sala del refectorio del colegio, por desgracia desaparecida. Bueno, esto sería el primer punto que quería presentarles y como el tiempo ya va avanzando, seré un poco más ágil en lo que resta de intervención para cumplir con lo que les anunciaba. El segundo punto nos va a llevar a visitar el Alcázar Real, la que era la principal residencia de la monarquía española entre los siglos XVI y XVII, ubicada, como ustedes saben, donde hoy día se levanta el Palacio Real de Madrid, y donde se atesoraba lo más selecto de la colección artística de la monarquía española. Eso sí, aquí esa relativa permeabilidad para la contemplación, el copiado que existía en el Escorial no se daba prácticamente. Los parámetros de seguridad, de protocolo, de etiqueta que rodeaban la principal residencia de la monarquía hacían muy difícil que, a menos que se tratase de pintores ya introducidos en la corte, piénsese Velázquez, Martínez del Mazo, era muy difícil realizar copias de las obras que aquí había. Como contrapartida a esa falta de facilidad para el copiado, pues tenemos unos buenos trabajos administrativos de inventariado paulatino de las colecciones que allí había. Entre los muchos inventarios del Alcázar de Madrid he elegido el de 1686 porque nos da una visión bastante curiosa de lo que se consideraba por entonces era mano de Leonardo. Fíjense, revisando este inventario de 1686, por tanto, reinado de Carlos II, ya en su mayoría de edad, encontramos en el Alcázar 10 obras que se atribuyen a la mano de Leonardo da Vinci. Estas 10 obras representan temáticas muy variadas. Una escena de batalla, temáticas del Nuevo Testamento con Jesús, del Antiguo Testamento con la cabeza decapitada del Bautista y Herodías, retratos, una mujer risueña, sabemos a quién se referían, por tanto, una variedad temática considerable, una cabeza sin mayor especificación, un cuadro de unos hombres que comen requesón. Por tanto, fíjense, se atribuyen a Leonardo en este inventario temáticas de lo más variadas, algunas de las cuales sabemos positivamente hoy día que Leonardo da Vinci nunca afrontó. Pero la mentalidad de la época hacía coherente pensar que Leonardo pudiera haber abordado todas estas temáticas. Voy a hacer un recorrido por algunas de estas obras que todavía hoy con una cierta certeza podemos identificar con una pintura conservada. Fíjense, por ejemplo, como parte de ese equipaje del rey José Bonaparte, que luego acabó en Londres, en la colección Wellington, esta deliciosa Virgen con Niño de Bernardino Luini, que encontramos en la habitación donde murió el rey Felipe IV, inventariada como de Leonardo da Vinci. Por tanto, una nueva identificación de obras de Luini como originales del propio Leonardo. Bueno, nuestra
queridísima Mona Lisa y que tantas satisfacciones ha dado en este museo, pues gracias a Ana González, el Museo del Prado, de forma paradójica, sin tener ninguna obra original de Leonardo, se ha convertido en un centro de referencia para el estudio del leonardismo, un poco pues a raíz de todos los trabajos que Ana ha venido realizando a propósito de nuestra copia de Mona Lisa. Pues fíjense, la encontramos en el Alcázar de Madrid, en la Galería de Mediodía, que era una galería muy representativa que daba a la fachada principal, de nuevo identificada con claridad como mano de Leonardo. Fíjense, en este caso identifico esta entrada concreta del inventario porque las medidas cuadran perfectamente. Las medidas que dan aquí en varas y cuartas coinciden con las que tiene en centímetros esta pintura. Luego, obras que no tienen nada que ver con la mano directa de Leonardo, pero que se consideran suyas, pues esta Herodías, o más bien Salomé, su hija, con la cabeza de San Juan Bautista. De nuevo se trata de una pintura de Bernardino Luini, la tenemos nosotros. Y estos hombres comiendo requesón que mencionan el inventario, a mi entender, hubieron de ser una de estas escenas de género que pinta Vincenzo Campi, un autor que conoce muy bien el arte de Milán, donde trabaja Leonardo con anterioridad, y que pues sí que conecta con Leonardo en ese gusto de introspección en la fisionomía, de adivinación del carácter humano a través de lo que expresan los rostros, de los humores del ser humano. Entronca con eso, pero hasta donde sabemos Leonardo nunca pintó una obra de gente sencilla comiendo requesón, pero en el Alcázar de Madrid pues hubo esa identificación. Y también, por ejemplo, pues se encontraba esta pintura de nuevo, San Juan Bautista y el Niño Jesús, en este caso ambos en pie abrazando un cordero, que por desgracia sucesivamente salió de España y hoy se encuentra en la National Gallery de Canadá, donde no obstante pues la cuidan primorosamente nuestros colegas de Ottawa. Esto sería una panorámica rápida de lo que ocurre en el Alcázar de Madrid, pero querría también acercarles brevemente a dos ámbitos muy conectados con la vida del propio Alcázar, que son los monasterios reales de la Encarnación, cuya fachada aquí vemos, y de las Descalzas. Ya sabemos que la Encarnación y las Descalzas fueron, como se han llamado en una reciente exposición, cortes paralelas, cortes femeninas donde profesaban infantas, miembros de la Casa Real, como monjas, y eso hacía pues que la vida suntuaria en la que estas religiosas vivían compartiese muchos puntos con los del propio palacio. Y en este sentido es muy interesante, en el extraordinario relicario del Monasterio de la Encarnación, encontrar, presidiendo su altar, como si de una reliquia más se tratase, una pintura, de nuevo, de Bernardino Luini, pero que las crónicas relativas al monasterio del siglo XVII la identifican como del estilo de Leonardo, de nuevo acercando Luini a lo que sería la creación del propio Da Vinci. Y tenemos que suponer una actitud muy parecida para la valoración que en el seno del vecino y análogo monasterio de las Descalzas tuvo esta otra pintura de Luini, que incluso pues, se veía reforzada en su condición artística con una especial valoración devocional al contar con una bendición del Santo Pontífice como figura en la inscripción que la acompaña en vida y en artículo de muerte. Era una pintura especialmente bendecida por el Papa, con lo cual pues tenía sobreañadido ese elemento de devoción. Bueno, pues con esto concluyo el segundo punto relativo a qué se creía de Leonardo en el Alcázar de Madrid y en sus monasterios asociados, y pasamos ahora al tercero y último punto de esta intervención, que nos va a llevar a hacer un viaje rápido, pero creo que puede ser estimulante, por distintos lugares de la geografía española, donde desde antiguo se conservan obras que en su día se creyeron de Leonardo da Vinci. Y comenzamos este periplo por la Catedral de Burgos, que están ya seguro que todos ustedes identificando en esta fotografía. Nos adentramos en ella, nos dirigimos a la más espectacular de sus capillas, la capilla del Condestable, y allí, desde el siglo XVI, cuelga una María Magdalena penitente que
de forma tradicional se vino considerando obra de Leonardo da Vinci. En realidad, hoy día pues tenemos certeza de que se trate de una pintura de uno que sí fue un discípulo directo suyo, de Gianpetrino, y no del propio Leonardo, pero pues como ustedes ya están pues experimentando, estoy, en la medida de lo posible, intentando llevarles a ver qué se creía de Leonardo en estos siglos pasados. Y bueno, esta obra pues tenía todas las características para que se pensara original de Leonardo. Y así lo fue durante mucho tiempo, hasta tal punto que esa vida de esa Magdalena de la Capilla del Condestable en la Catedral de Burgos, pues va a tener unos ecos bastante curiosos. Fíjense, esta localidad, algunos de ustedes ya seguro que la habrán identificado, un pueblo maravilloso, con un patrimonio extraordinario, sobre todo del siglo XVII, la localidad de Lerma, también en la provincia de Burgos. Fíjense, Lerma va a florecer desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico y artístico, gracias a ser la villa ducal del favorito de Felipe III, del famoso duque de Lerma. Y dentro de los patrocinios que el duque de Lerma hace para su villa ducal está el levantar y dotar artísticamente la Colegiata de San Pedro, que es esta iglesia imponente que ven ustedes en primer término. Y en la sacristía de San Pedro de Lerma pues se conservan dos copias de esta María Magdalena de la Catedral de Burgos. Fíjense, con la idea no solo de poseer algo selecto, sino también la idea de Leonardo ligado a los grandes potentados, ¿no? Leonardo como una posesión adecuada para los grandes potentados, el condestable y sucesivamente el valido de Felipe III, duque de Lerma. De las dos copias que se encuentran en esta sacristía de San Pedro, una es bastante buena, otra es más mediocre, pero nos hablan de esa valoración positiva de lo que se consideraba herencia de Leonardo. Y en este sentido, pues queda por investigar y tal vez pues alguno de ustedes o alguna de las personas que luego nos verán online pues se anime a indagar un poco en esta curiosa copia del siglo XIX que se conserva en los almacenes del Palacio Real de Madrid y que desde mi punto de vista pues nos habla de cómo durante el propio siglo XIX se seguía dando crédito a esa autoría leonardesca de la pintura de la Capilla del Condestable de Burgos y cómo se quería de alguna forma pues acercar su presencia mediante un ejercicio muy pulcro y académicamente brillante de copiado. Seguimos este recorrido todavía unos minutos y nos ubicamos ahora en la localidad de Tarazona, en Aragón. Y fíjense, en Tarazona, gracias a las investigaciones de una colega de la Universidad de Zaragoza, Rebeca Carretero, tenemos ahora conocimiento de un episodio bastante curioso de coleccionismo y de copiado. Fue obispo de Tarazona a principios del siglo XVII, un prelado llamado Fray Diego de Yepes. Y este Fray Diego de Yepes previamente había tenido varios cargos de importancia, también en la corte. Él era de origen jerónimo, pertenecía a la orden jerónima, eso ya saben ustedes, da acceso al Escorial, y había aprovechado de algún modo sus cargos para hacerse con una curiosa colección de pinturas que eran sobre todo copias de obras muy célebres que poseía la corona española a finales del siglo XVI, principios del XVII. Y bueno, cuando él fallece, deja a las monjas carmelitas de Tarazona su colección artística y entre las obras que reciben por esa vía las monjas carmelitas de Tarazona y que todavía conservan allí, pues está esta copia de lo que se creía un Leonardo. Ya sabemos nosotros que no, que es Bernardino Luini, pero se creía que esta pintura, cuyo original parece
vinculado al Alcázar de Madrid. Pero no hemos de descartar que en estos principios del 17 estuviera en el Escorial, pero de algún modo Fray Diego de Yepes, desde su posición privilegiada de hombre de iglesia, pues tuvo acceso a realizar una copia. Y fíjense, pues tienen a la derecha esta copia conservada en Yepes y de nuevo, en Tarazona, y de nuevo a la izquierda en pequeñito el original que acabó en Canadá, hoy día en la National Gallery. Bueno, visitamos también rápidamente un enclave del centro de la ciudad de Valencia. Se trata del Colegio del Patriarca, una fabulosa institución eclesiástica promovida por el patriarca Rivera, posiblemente el principal inspirador de la contrarreforma en la ciudad de Valencia. Y este patriarca Rivera no solo construyó este imponente edificio, sino que también lo dotó de una no menos fabulosa colección artística con importantes originales, pero también importantes copias. Y entre las copias que allí se atesoran, pues fíjense, una que nos cuenta una historia bastante curiosa. A la izquierda tienen una copia de Bernardino Luini que se enmarca en ese coleccionismo del patriarca Rivera y que todavía está en este colegio del patriarca, también llamado Colegio del Corpus Christi, de la ciudad de Valencia. Y esta copia se refiere a un original, de nuevo, de Bernardino Luini, que cuenta con una historia un poco rocambolesca, pero no demasiado difícil de explicar. Fíjense, el original de Luini, tenido también como obra de Leonardo en su día, estuvo en el Palacio Real de Madrid, de allí desapareció con la invasión napoleónica, estuvo en distintas colecciones europeas a lo largo del siglo XIX, hasta que entró en la colección Thyssen, y con la colección Thyssen volvió a España. Hoy día pues la pueden ustedes ver al otro lado del Paseo del Prado en nuestro museo hermano Thyssen-Bornemisza. Y bueno, pues posiblemente como eco de la presencia en la colección real de esta pintura, pues tenemos la copia que el patriarca Rivera englobó en su pinacoteca muy selecta en la ciudad de Valencia. Y ya el último caso que les traigo, bastante curioso, tiene que ver con la Catedral de Granada, cuyo interior están viendo en esta fotografía. Como saben, pues por lo general las catedrales suelen atesorar un conjunto de pinturas más o menos selectas en el espacio de sus sacristías, por supuesto también de sus capillas, y entre las pinturas que atesora la Catedral de Granada en su sacristía está esta versión de la llamada Virgen del Uso. Esta Virgen es, como ya también las investigaciones sobre Leonardo más recientes nos han puesto de manifiesto, un ejemplo de reelaboración de un modelo leonardesco por parte de su taller. Leonardo daría posiblemente un cartón con esta temática y en su taller los discípulos reelaboran llevando a pintura lo que en principio era un dibujo del maestro y luego fuera del taller se sigue copiando, puesto que fue una composición con bastante éxito. Esta Virgen del Uso, pues en una copia bastante correcta, tampoco sobresaliente, pues llega a la ciudad de Granada en el siglo XVII, la compra un canónigo de la catedral, este canónigo la dona tras su muerte a la propia catedral y pues por las valoraciones que se hacen de esta pintura en el propio siglo XVII granadino, pues para sorpresa de quienes nos dedicamos a la investigación histórica, la consideraban de Tiziano. Decían que esto era una obra de Tiziano. Claro, de nuevo ocurre esto de ser Tiziano un nombre prestigioso asociado a la corona española. Entonces, pues bueno, en un ámbito de provincia donde las referencias un poco se difuminan, el ponerle la etiqueta de Tiziano a una obra italiana más o menos buena, pues igual no parecía del todo chirriante. Y pues sigue mal identificada esta pintura hasta que a finales del siglo XIX el erudito Manuel Gómez Moreno por fin la identifica correctamente como una obra derivada de Leonardo da Vinci. Este modelo de la Virgen del Uso fue muy difundido por toda la península ibérica. Los estudios que les mencionaba de Ruiz Manero hablan de ello. Y aquí, por ejemplo, una interpretación mucho más rica, más variopinta, conservada en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, tan solo para darles la idea de cómo ese elemento de invención leonardesca pues luego se adapta a coyunturas locales
muy distintas. Y en definitiva, en este recorrido hemos podido ver cómo la fama de Leonardo despierta un curioso deseo entre los españoles de los siglos XVI y XVII de poseer obras que a él se le puedan asociar, y por más que realmente ninguna de estas pinturas se debiera a su mano, fue tal la fascinación por este individuo que muchas se atribuyeron a su mano, a su autoría, dándonos así muestra de cómo pues ese genio pues despertó la curiosidad, el interés de la gente de su tiempo, y sigue de alguna forma sucediendo lo mismo 500 años más tarde. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Muchísimas gracias.